Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les doy la bienvenida a este espacio y a esta nueva emisión de Descubriendo Ven Sígueme. Como es costumbre me acompañan David Rocha. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Qué gusto poder vernos otra vez, podernos estar aquí reunidos y que nos puedan escuchar. África Lugo. Muy buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que estén. Gracias por este tiempo y bienvenidos. Y al fondo, Sheila. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Gracias por continuar con nosotros. Nuestros medios de comunicación ya saben que pueden mandarnos sus correos a descubriendobensígueme@hotmail.com y en Twitter nos pueden seguir en desbensígueme, @desbensígueme. Ahí nos pueden seguir y mandar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas o lo que quieran hacernos saber. Pues yo dejo los micrófonos con Afri, David y con Shey. Muchas gracias, Iván. Esta semana leímos el Amán capítulo 13 al 16, Buenas Nuevas de Gran Gozo. Y como siempre tengo dos preguntas. La primera es ¿por qué el Señor nos envía señales? Y la segunda, ¿cómo se sienten cuando leen sobre terremotos, guerras, plagas, etcétera? Esas preguntas, como cada emisión, quedan al aire para que, si es su deseo, las respondan y nos envíen sus comentarios en redes sociales. Y ahora la pregunta que tengo para ustedes cada 8 días. Son dos preguntas en una, pero yo sé que está muy sencilla. ¿Han sido advertidos de algún peligro alguna vez? Sí. Ella ya dijo que sí. Ok. ¿Tú, Iván, has sido advertido de algún peligro alguna vez? Sí. Pues a diario, incluso si sales en tu coche, cada señal de tránsito es una advertencia. Ok. ¿Cómo se sienten de haber hecho caso a esa advertencia? Pues yo creo que tranquilo, porque si estoy aquí es por algo, ¿no? Porque hice caso a esas advertencias y sé que puedo estar tranquilo porque estoy seguro, ¿no? Ok. Agradecida, porque al ver el peligro y al ver que descansa tu alma o que no te pasó nada, es como de, muchas gracias. Okay. Y te sientes bien. Sí. Pues sí, yo creo que es esa la tranquilidad, ¿no? De saber que que pues si sigues vivo o que si está todo bien es porque hiciste caso a esa advertencia, ¿no? Y eso mantuvo tu integridad intacta. Así es. Muchas gracias. En estos capítulos tenemos a un profeta que nos advierte precisamente de peligros. Son asombrosos estos capítulos. Leímos sobre la condición de los asuntos del pueblo de Zara-Emla cuando un lamanita de nombre Samuel apareció entre sus ciudadanos anunciando profecías específicas y habló de las señales del nacimiento y la muerte del Salvador. Entendemos que podemos llamar a Samuel el profeta lamanita. Recordemos que al igual que Samuel, los profetas de los últimos días nos ayudan a prepararnos para la segunda venida del Salvador. Entonces, si quieren saber más, tomen sus escrituras y síganos. Samuel tiene dos significados, El primero, Shema El, que significa escuchado por Dios. Y el segundo, Sham El, que significa nombre de Dios. Ambos nos dicen que está haciendo la obra de Dios. Vamos a comenzar leyendo el Amán 13, versículo 2, a partir de y se hallaba.
casi al final, el versículo 2, y se hallaba a punto de regresar a su propia tierra. Tal vez se sintió muy triste o pensó, no me escuchan, mejor me voy. Pero pasa algo muy interesante en el versículo 3. Mas he aquí, vino a él la voz del Señor de que volviera otra vez y profetizara al pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón. Una situación muy parecida la leímos en Alma cuando el ángel le dice que vuelva. Nuevamente leemos en el libro de Mormón lo grande que es el amor del Señor al instruir a sus profetas que vuelvan a predicar al pueblo. Vamos a leer por favor el versículo 5. Y les dijo, he aquí, yo Samuel, un lamanita, declaro las palabras del Señor que Él pone en mi corazón, y aquí Él me ha puesto en el corazón que diga a los de este pueblo que la espada de la justicia se cierne sobre ellos, y no pasarán 400 años sin que caiga sobre ellos la espada de la justicia. Ojo, dice, las palabras del Señor que Él pone en mi corazón. David, háblanos de esto, por favor. Fíjate que esto es algo muy importante que lo podamos entender, porque nosotros tenemos sentidos y casi por lo regular tomamos en cuenta los 5 sentidos que todos conocemos, que es el olfato, el gusto, el oído, el tacto y la visión. Pero ¿por qué se les llama sentidos? Porque viene la palabra sentir. Cuando oímos, sentimos. Cuando vemos algunas cosas, también las sentimos. O sea, esto está conectado con nuestros sentimientos. Pero aquí nos habla de precisamente cuando aprendemos cosas con el corazón. Yo recuerdo así rapidísimo a un hermano que era débil visual y que desafortunadamente por el problema que tenía de salud estaba perdiendo su vista. Y él en un testimonio decía, he perdido la vista, dice, he podido aprender muchísimas cosas cuando veía bien. Dice, pero ahora estoy descubriendo un mundo nuevo porque estoy aprendiendo, pero ahora por lo que siente el corazón. Y aquí vemos que al Samuel se le dio el mandamiento, o sea, no era una opción, era un mandamiento el que el Señor le estaba diciendo que le predicara a los nefitas todo aquello que el Señor le pusiera en su corazón. El presidente Boyka Packer nos aclara un poquito más en cuanto a este asunto. Dice, describo la forma en que frecuentemente llega la voz del Señor. La revelación se recibe en palabras que sentimos. Palabras que sentimos, ojo, más de lo que oímos. Nefi les dijo a sus hermanos desobedientes, hay que recordar este pasaje, cuando ellos van huyendo de Labán, porque le llevan todos sus tesoros para cambiarlos por las planchas de bronce, y Labán se queda con sus tesoros e intenta matarlos, y ellos salen corriendo hasta una pequeña cueva o caverna fuera de Jerusalén. Y Labán y Lemuel se enojan con Nefi y con Sam porque perdieron todo su oro y les empiezan a pegar, los empiezan a reprender y los empiezan a golpear y se aparece un ángel. Exacto. El ángel los reprende y les enseña ciertas cosas, les dice ciertas cosas. Y más tardó el ángel en irse que ellos volver a caer en su mismo estado. ¿No? Y él dice, y aquí el elder Boyka Packer señala, Nefi les dijo a sus hermanos desobedientes que habían recibido la visita de un ángel. Habéis dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras.
Y yo creo que aquí es algo muy importante cómo nosotros debemos de estar preparados con el Espíritu Santo para saber y para poder nosotros tener un testimonio de las enseñanzas de esos profetas. Por medio del Espíritu Santo podemos nosotros confirmar que lo que ese profeta nos está enseñando es verdad. Uh-huh. El mismo libro de Mormón lo menciona, que el Espíritu Santo nos confirma la veracidad de las cosas. ¿Cómo nos confirma la veracidad de las cosas? En el Nuevo Testamento nos habla y es muy preciso, Pablo, cuando nos dice que los frutos del Espíritu son benignidad, mansedumbre, templanza, paciencia, bondad. Dice, y además todavía concluye diciendo, contra tales cosas no hay ley. Y luego también leemos en Doctrina y Convenios cuando el Señor dice, y haré que tu corazón arda, etcétera, etcétera. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros debemos de estar preparados, tener el Espíritu Santo para no solamente oír las palabras de los profetas, sino realmente sentirlas, uh-huh. Porque cuando las sentimos quiere decir que las palabras penetraron hasta nuestro corazón. Hay que recordar cuando el Señor Jesucristo se aparece a los nefitas, que describen la voz que les habla y que les dice que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice que era una voz tan apacible, pero que penetraba hasta la última fibra de sus corazones. Y entonces ahí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que estamos afines con el Espíritu Santo, y entonces es cuando recibimos la confirmación de lo que el profeta nos está enseñando es verdad. Exactamente. Entendemos que Samuel tenía el espíritu de revelación. El presidente José Smith, en el libro Enseñanzas de José Smith, dijo: el espíritu de revelación es cuando sientes que la inteligencia pura fluye hacia ti. Puede darte golpes repentinos de ideas, de modo que, al notarlo, puedes encontrar que se cumple el mismo día o pronto. Es decir, las cosas que el Espíritu de Dios les presentó en sus mentes sucederán, y así, al aprender el Espíritu de Dios y comprenderlo, pueden convertirse en el principio de la revelación hasta llegar a ser perfectos en Cristo Jesús. De los versículos 8 al 10, Samuel declara profecías. Estas son que quitará su palabra y retirará su espíritu, que no pasarían 400 años, que serían visitados con espada, hambre, pestilencia y su ardiente ira. Algo muy similar leímos en Alma 45 de los versículos 10 al 12. Y en el versículo 7, si pueden leerlo nuevamente ustedes en donde estén, si no van conduciendo, léanlo. Menciona las palabras alegres nuevas y buenas nuevas, y no todos están tomando estas palabras como alegres nuevas, y vamos a ver por qué. En algunos asuntos de nuestra vida diaria necesitamos ayuda, necesitamos guía, instrucciones para otras cosas, manuales, etc. Y el mensaje de Samuel nos guía a lo siguiente. Vamos al versículo 11, por favor. Pero si os arrepentís y os volvéis al Señor vuestro Dios, yo desviaré mi ira, dice el Señor. Sí, así dice el Señor. Benditos son los que se arrepienten y se vuelvan a mí, pero ay del que no se arrepienta. ¿Y el 13? Pero benditos son los que se arrepientan, porque a ellos los salvaré. Pues he aquí, si no fuera por los justos que hay en esta gran ciudad, he aquí, yo haría que descendiera fuego del cielo y la destruyera. Samuel usa dos palabras ahí: arrepentir y volver. Es decir, volver nuestro corazón al Señor, y también habla de los justos. Bien, David, acabamos de hablar sobre sentir el mensaje del profeta. Ahora háblanos sobre el arrepentimiento. Sobre el arrepentimiento. Sí, por favor. Es algo que hemos visto ya en otras emisiones, pero nuevamente Samuel está llamando al pueblo a arrepentirse.
Ok, mira, el arrepentimiento es una parte muy importante que nos puede, o más bien que nos ayuda precisamente a que nosotros podamos realmente estar en sintonía con el Espíritu Santo. Uh-huh. Exacto. Aquí nos habla precisamente el elder, yo encontré algo muy interesante del presidente Richard G. Scott, donde nos habla lo que es un arrepentimiento completo. Uh-huh. Ajá. Y él menciona que son las condiciones para el arrepentimiento. O sea, condiciones, estamos diciendo que si hacemos esto, entonces el resultado Exacto. es que hay un verdadero arrepentimiento. Uh-huh. Y él hace un resumen muy interesante de lo que nosotros encontramos en el milagro del perdón del presidente Spencer W. Kimball. Y él nos menciona que hay 5 puntos importantes, más aparte, él añade uno más. Uh-huh. Y él nos dice que la primer condición para que haya un arrepentimiento sincero es el dolor que nosotros debemos de sentir por haber pecado. La segunda condición es el abandono del pecado. Uh-huh. La tercera condición es la confesión del pecado. O sea, estamos hablando de que la confesión del pecado es una condición, o sea, es sí o sí. ¿Ok? No es de que me lo salto. Uh-uh. Ajá. Número 4 es la restitución del pecado, que también ese es un punto muy importante, tratar de restituir el daño que hemos hecho. Por eso, si tú te das cuenta, el derramar sangre inocente es uno de los pecados que no se perdonan, porque ¿cómo restituyes tú la vida de una persona, la vida de un hijo de nuestro Padre Celestial? No hay manera de que tú la puedas restituir. Uh-huh. Si robas algo, bueno, pues lo regresas o lo pagas. Si insultas a alguien, pues vas y le pides perdón, pero a una persona a la que tú le has quitado la vida, pues no hay manera de que la puedas restituir. Así es. Y el quinto punto es la obediencia a todos los mandamientos. O sea, prometemos y nos esforzamos cumplir con todos los mandamientos, no con los que nos convengan, Uh-huh. sino con todos los mandamientos. Uh-huh. Pero el elder Scott añade el sexto, que es muy importante, que es reconocer al Salvador. Y él menciona lo siguiente: de todos los pasos necesarios para el arrepentimiento, testifico que el más importante es que tengas la convicción de que el perdón se recibe por causa del Redentor. O sea, tenemos que reconocer que solamente por medio de Jesucristo podemos ser perdonados de nuestros pecados. Así es. Es esencial que se sepa que solo podrás recibirlo de acuerdo a estas condiciones. El elder Jeffrey R. Holland también mencionó algo: debemos de cambiar todo aquello que forma parte del problema. ¿Qué quiere decir? Que todo esto también va acompañado de un cambio de actitud, de un cambio de corazón. Y sigue mencionando el elder Holland: le agradecemos a nuestro Padre Celestial que se nos permita cambiar. Le agradecemos a Jesús que podamos cambiar. Y finalmente lo hacemos solo con su ayuda divina. Solos no podemos hacerlo. Así es. Eso es signo de arrogancia. Eso es signo de orgullo, el decir yo no necesito de nadie, solo puedo cambiar. Es verdad que todos nuestros problemas no son el resultado de nuestros hechos. A menudo
son la consecuencia de los hechos de otras personas o simplemente las circunstancias comunes de la vida, pero debemos cambiar todo lo que podamos cambiar. Pero aquí menciona otro ingrediente importante: y debemos perdonar a los demás. De esa forma, nuestro acceso a la expiación del Salvador queda tan libre de obstáculos como nosotros, con nuestras imperfecciones, podemos lograrlo. Y Él hará su parte. Entonces, también otra condicional importante es: tenemos que perdonar a los demás. Si no perdonamos a los demás, es un obstáculo que estamos poniendo en ese camino que nos lleva al arrepentimiento sincero y al perdón de nuestros pecados. Y además es también un mandamiento, el mismo Señor lo dijo. Tú tienes que perdonar a los demás y yo perdonaré. Y es tan sanador el poder perdonar, el dejar libre tu espíritu de todo ese tipo de sentimientos negativos hacia ciertas personas o a cierta persona, que realmente te sientes sanado interior y exterior, ¿no? Muchas gracias, David. Y así está Samuel invitando nuevamente, llamando al arrepentimiento al pueblo. Y así como los líderes que acaba de mencionar David, el elder Richard L. Evans dijo: no sé qué grado de arrepentimiento se requeriría de nosotros para evitar algunas de las cosas que podrían ser inminentes o al menos remotas. Y sinceramente espero y oro para que podamos tener un arrepentimiento completo, así como otros con nosotros, para que nuestro Padre Celestial, en su misericordia y en su paciencia y en su amor por sus hijos, que Él ha declarado y en cuya inmortalidad y vida eterna ha expresado su fervor e interés, revisará sus programas, cualesquiera que sean, de acuerdo con el grado de nuestro arrepentimiento. Si aceptara salvar una ciudad para 10 almas arrepentidas, piense qué haría por una nación entera o por personas que se arrepintieron. Esto lo dijo en la Conferencia General de abril de 1950. Después de llamarlos al arrepentimiento, advierte de una maldición en los versículos 21 y 22, puesto que habían puesto sus corazones en sus riquezas, y habla de algo más. Vamos a Elamán 13, versículos 27 y 28. Mas he aquí, si un hombre llegare entre vosotros y dijere: haced esto y no hay mal, haced aquello y no padeceréis. Sí, dirá, andad según el orgullo de vuestros propios corazones. Sí, id en pos del orgullo de vuestros ojos y haced cuanto vuestro corazón desee. Y si un hombre viniere entre vosotros y dijere esto, lo recibiréis y diréis que es profeta. Sí, lo engrandeceréis y le daréis de vuestros bienes, le daréis de vuestro oro y de vuestra plata, y lo cubriréis con vuestros vestidos suntuosos, y porque os habla palabras lisonjeras y dice que todo está bien, no halláis falta alguna en él. El libro de Mormón nos enseña en estos versículos que está hablando de la adulación. Adular es enseñar doctrinas que son agradables a la mente carnal. Es halagador decirle al pecador que no hay castigo por el pecado. Es halagador decirle al ateo que no hay Dios. Es halagador decirle al siervo de Satanás que no hay demonio. Estas mentiras son agradables a la mente carnal porque llenan el corazón de racionalización y autojustificación. Sin embargo, el principio de esta enseñanza se describe con mucha precisión en el versículo 26, y me voy a permitir leerlo. He aquí, sois peores que ellos, porque así como vive el Señor, si viene un profeta entre vosotros y os declara la palabra del Señor, la cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis con él y lo echáis fuera y buscáis toda clase de maneras para destruirlo. Sí, decís que es un profeta falso, que es un pecador y que es del diablo, porque testifica que vuestras obras son malas. Los profetas, obispos y presidentes de estaca también son rechazados por enseñar la verdad. A veces, incluso en la iglesia, preferimos escuchar que todo está bien. En la Conferencia General de octubre de 1970, el presidente Harold B. Lee dijo:
Puede que no le guste lo que proviene de la autoridad de la Iglesia. Puede contradecir sus puntos de vista políticos. Puede contradecir sus puntos de vista sociales. Puede interferir con parte de su vida social. Pero si escucha estas cosas con toda fe y paciencia, como si viniera de la propia boca del Señor, la promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de entre vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. En el versículo 29, leímos sobre guías insensatos y ciegos, y es muy fácil dejarnos seducir por ideas, mensajes o incluso la vida de otras personas que aparentemente están bien. Llevan una vida fácil, llena de lujos, son famosos y pensamos o queremos ser como ellos. En la conferencia de abril de 2014, el elder Jeffrey R. Holland dijo: tristemente, mis jóvenes amigos, es una característica de nuestra época que si la gente quiere dioses, quiere que sean dioses que no exijan mucho, dioses cómodos que no solo no zarandeen la barca, sino que ni siquiera la muevan. Dioses que nos den una palmadita en la cabeza, que nos hagan reír y luego nos digan que salgamos a jugar y recojamos flores. David, ¿cuál es la diferencia? Por favor. Entre las palabras que nos está diciendo un profeta y los dioses cómodos. Pues sí, mira, tú hablabas acerca de lo que es la adulación. Y esa es una herramienta peligrosa que el Señor siempre ha utilizado. Y nosotros tenemos que estar preparados precisamente con el Espíritu Santo para poder tener esa ayuda divina para poder nosotros diferenciar entre una cosa y otra. Nosotros debemos de seguir siempre lo que los profetas nos enseñan. Y cuando nosotros seguimos realmente el consejo de los profetas, no podemos cerrar. No vamos a cerrar. El elder M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó que es importante seguir a los profetas y a los apóstoles vivientes. Y él menciona esto muy importante. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, les ruego que pongan atención a lo que han enseñado los líderes de la iglesia. Pongan en práctica las enseñanzas que les ayudarán a ustedes y a sus familias. Llevemos todo a nuestros hogares sin importar las circunstancias familiares, las enseñanzas de los profetas y apóstoles, a fin de fortalecer nuestras relaciones el uno con el otro y con nuestro Padre Celestial y con el Señor Jesucristo. Les prometo que en el nombre del Señor, que si escuchan no solo con sus oídos, sino también con sus corazones, como lo estábamos mencionando, el Espíritu Santo les manifestará la verdad de los mensajes dados por el presidente de la iglesia, sus consejeros, los apóstoles y los demás líderes de la iglesia. El Espíritu les indicará lo que deben hacer en forma individual como familiar, con objeto de seguir nuestros consejos para que se fortalezcan sus testimonios, tengan paz y tengan gozo. Entonces, aquí vemos que la gran diferencia entre uno y otro es que cuando habla un profeta verdadero de Dios, podemos tener la confirmación del Espíritu. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Va a ser la unión entre familia, la unión entre seres humanos, la hermandad, el amor sincero de uno para con el otro. Pero si tú te puedes dar cuenta, cualquier otro profeta que se hace llamar profeta y no lo es, su primera intención o su primera reacción es el irritar los corazones unos con otros.
Y creo que ya lo vimos precisamente cuando estudiamos a los anticristos, cómo hacían precisamente esa división entre el pueblo, esas divisiones entre las familias, esas divisiones entre los vecinos, entre las comunidades, entre los barrios. Y yo siento que eso es una de las características importantes. Muchas gracias, David. En este mismo versículo 29 al final, por favor, ¿lo puedes leer, Sheila? Al final, ¿sí? Sí. ¿Hasta cuándo preferiréis las tinieblas a la luz? Vamos a ver de qué se trata. Juan 3, versículo 19, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entendemos que la luz es Jesucristo y las tinieblas, Satanás. Vamos a ver con más detalle. El versículo 38 nos enseña que demorar el arrepentimiento conduce a la desdicha. Vamos a Jeremías en la Biblia, por favor, capítulo 8, versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. No podemos suponer que al llamar a las personas al arrepentimiento, los profetas se preocupan solo de los pecados más graves como el asesinato, el adulterio, el robo, etc. Y no solo con aquellas personas que no han aceptado las ordenanzas del Evangelio. Todas las transgresiones deben ser limpiadas, todas las debilidades deben ser superadas antes de que una persona pueda alcanzar la perfección y la divinidad. En consecuencia, la intención de este mensaje de Lamán es enfatizar la importancia vital de cada uno de nosotros, transformando nuestra vida a través del arrepentimiento y perdón. David, ¿por qué hace este énfasis Samuel en que no podemos demorar nuestro arrepentimiento? Mira, eso es algo de suma importancia. Hay que recordar que aquí él estaba invitando al pueblo a que se prepararan para la primera venida de Jesucristo. Así es. Y hay que recordar también la predicación de Juan el Bautista, cuando decía que tenían que ellos arreglar su vida, porque el reino de Dios estaba cerca. Y es importantísimo que nosotros nos preparemos precisamente para el tiempo o el momento que nos corresponda, si es que no nos toca vivir la segunda venida de Jesucristo, si nos toca fallecer antes. De todas maneras tenemos que estar preparados para Así cuando es. nos corresponda presentarnos o estar, seremos llamados en cualquier momento a la presencia del Padre a dar cuentas de nuestros actos. Hay que recordar que Alma, en el capítulo 34, versículos del 32 al 34, menciona algo muy importante. Dice: porque aquí esta vida es cuando el hombre debe de prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe de ejecutar su obra. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento, hasta el final, porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer ya nada. O sea, en el momento en el que nosotros morimos físicamente y partimos al mundo de los espíritus, ya no podemos hacer más nada. Y ya no podemos hacer más nada porque ya vimos cuáles eran los pasos del arrepentimiento. Y vimos que un paso del arrepentimiento era el restituir. Sí. Entonces, todas las obras buenas o malas nos las llevamos, pero no solamente queda en las obras, sino también queda en qué tan fuertes o qué cambios hicimos internamente en nuestro corazón. Y el elder Gordon B. Hinckley
habla específicamente de aquellas personas. Él se refiere a las personas que están luchando con drogadicción, problemas de alcoholismo, de adicciones, pero yo creo que se puede aplicar a cualquier tipo de debilidad que nosotros tengamos. Y él menciona lo siguiente, que el que se encuentre en las garras de este vicio se ponga de rodillas en su habitación y, cerrada la puerta, le implore al Señor que lo ayude a librarse de este monstruo maligno. Si no lo hace, o sea, si no tenemos ese cambio en nuestro corazón, si no vencemos las debilidades o las imperfecciones que tenemos aquí, esa depravada mancha continuará existiendo a lo largo de la vida e incluso en la eternidad. Jacob, hermano de Nefi, enseñó: y acontecerá que cuando todos los hombres hayan pasado de esta primera muerte a vida, de modo que hayan llegado a ser inmortales, aquellos que son justos serán justos todavía, y los que son inmundos serán inmundos todavía. El presidente Joseph Fielding Smith aclaró todavía más ese punto. En su En su visión de la visita que hizo el Salvador a los espíritus de los muertos, vio que a los inicuos no fue el Señor, ni se oyó su voz entre los impíos y los impenitentes que se habían profanado mientras estuvieron en la carne. Entonces, si yo no venzo una debilidad ahorita en esta vida, con esa misma debilidad de carácter o de pecado, es con la que me voy a levantar. Y lo peligroso es esto, que mientras nosotros estemos en el mundo de los espíritus ya no vamos a tener un cuerpo. Y al no tener un cuerpo no vamos a estar esclavizados a ese tipo de debilidades de la carne. Entonces ya no vamos a poder hacer nada. Entonces, si no aprendemos en esta vida, ese es uno de los grandes propósitos de esta vida, que nuestro espíritu aprenda a gobernar a nuestro cuerpo. Si no aprendemos a que el espíritu gobierne el cuerpo en esta vida, cuando moramos y pasemos al mundo de los espíritus no vamos a poderlo hacer, porque vamos a ser espíritus, ya no vamos a tener el cuerpo. Por eso dice aquí Jacob: cuando resucitemos, resucitaremos siendo esclavos de la carne, esclavos de esos pecados. Ahora, ¿cuál es el otro punto en desventaja o grave o peligroso? ¿Quién de nosotros sabe cuándo vamos a morir? Exacto. Normalmente nosotros pensamos y nos imaginamos que vamos a llegar a viejos y vamos a disfrutar de nuestros hijos y nuestros nietos y vamos a estar ya muy viejitos. Y muchos dicen, bueno, pues ya me arrepiento ya cuando esté viejito, ya cuando ya no tenga que gozar la vida. Pero ¿quién te garantiza que vas a vivir a viejo? ¿Quién te garantiza que mañana te vas a levantar por la mañana? ¿Quién te garantiza que sales a trabajar y ya no vas a regresar? Nadie de nosotros. El Señor ha dicho, nosotros no sabemos. Dice, yo tengo contados sus días, pero ustedes no lo saben. Entonces, el único que sabe hasta dónde vamos a vivir es Dios, nosotros no. Entonces, ¿para qué seguir postergando ese arrepentimiento? Ahora, otra cosa, la desdicha. Es triste ver hermanos
que pecaron en su juventud y que no llevaron el proceso completo del arrepentimiento y que en su madurez y en su vejez vivieron toda una vida de desdicha, atormentados por ese pecado del cual no hablaron en su momento, del cual no pasaron por el proceso de arrepentimiento y vivieron atormentados durante toda la segunda parte de su vida o 3/4 de su vida por haberlo cometido. Y eso es precisamente la desdicha. Sufrimos la desdicha en esta vida, pero qué terrible es tener que seguir viviendo esa desdicha aún por la eternidad. Por eso es que es peligrosísimo el que estemos postergando ese arrepentimiento o que no hagamos el cambio necesario en nuestro corazón para ser diferentes personas. Así es, muchas gracias. En el capítulo 14, el profeta Samuel menciona señales específicas del momento exacto de la venida del Hijo de Dios en la carne. Vamos al versículo 3. Y he aquí, esto os daré por señal al tiempo de su venida, porque he aquí, habrá grandes luces en el cielo, de modo que no habrá obscuridad en la noche anterior a su venida, al grado de que a los hombres les parecerá que es de día. Y ahora vamos a cruzar con una referencia que está en la Biblia, en Lucas 2, versículo 9. Y vamos a ver también señales muy similares, por favor. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. El 13 y el 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora regrésense por favor a Elamán 14, versículo 5. Y he aquí, aparecerá una estrella nueva, tal como nunca habéis visto, y esto también os será por señal. Y vamos a compararlo, por favor, con Mateo 2, versículos 1 y 2. Y cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Si analizamos con detenimiento estas señales, todas mencionan luz, nada de oscuridad. Es una metáfora muy clara que habla de Jesucristo. Y lo vuelvo a decir, Jesucristo es la luz. También profetiza sobre su muerte en el versículo 20. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué estoy escogiendo hoy? ¿La luz o las tinieblas? Hay una razón muy grande que el Señor tiene para darnos señales. Vamos por favor a Elamán 14, versículo 28. Y me dijo el ángel que muchas verán mayores cosas que estas, con el fin de que crean que estas señales y prodigios se habrían de verificar por toda la superficie de esta tierra, con objeto de que no haya más motivo para la incredulidad entre los hijos de los hombres. Esa es la razón y la intención explícita, que no haya más motivo para la incredulidad. Y nuestra vida se basa en la libertad de tomar decisiones. En el capítulo 15 leemos sobre el amor del Señor. David, ¿nos puedes ayudar con esto, por favor? ¿A qué se refiere el amor del Señor? Híjole, yo creo que el amor del Señor es tan infinito y a veces escapa de nuestra comprensión. Sí. Porque yo siempre he insistido, a veces los hombres insistimos en interpretar las cosas de Dios con conceptos de los hombres o con la visión limitada que tenemos los hombres. Y a veces por eso no podemos comprender el significado de lo que es el amor de Dios. Aquí nosotros vemos que el amor de Dios se manifiesta de muchísimas cosas. En la disciplina, el hecho de que nos esté disciplinando, el hecho de que nos esté jalando las orejas, pues es una muestra de su amor, aunque a veces nosotros creamos que es injusto
o que se nos escape de la razón, pero realmente es una muestra de amor. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, que cómo se cambiaron los roles. Uh-huh. Primeramente eran los nefitas los que iban y predicaban a los lamanitas para tratar de salvarlos. Uh-huh. Y aquí vemos cómo cambia completamente el rol. Ahora son los lamanitas uh-huh. los que van a rescatar a sus hermanos los nefitas. Uh-huh. Y vemos cómo el Señor no hace acepción de personas precisamente en cuestiones de lo que es el amor. En el Amán 15, capítulo 15, versículo 4 dice: mas he aquí, hermanos míos, he aborrecido a los lamanitas porque sus obras han sido continuamente malas. Esto por motivo de la iniquidad de la tradición de sus padres. Mas he aquí, les ha llegado la salvación por medio de la predicación de los nefitas, y para este fin el Señor ha prolongado sus días. El Señor ama a todas las personas, pero no puede tolerar el pecado, uh-huh. que es algo muy diferente. Ama a sus hijos, pero no tolera el pecado. A pesar de que en Alma capítulo 15, versículo 4 dice que el Señor aborrece a los lamanitas porque sus obras han sido continuamente malas, Samuel es un ejemplo de los muchos lamanitas a los cuales se les enseñó el Evangelio y se ganaron el favor de Dios una vez que se convirtieron. El elder Russell M. Nelson menciona algo muy importante y empieza con una pregunta. ¿Significa esto que el Señor no ama al pecador? Por supuesto que no. El amor divino es infinito y universal. El Señor ama tanto a santos como a pecadores. El apóstol Juan afirmó: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Nefi, al ver en visión el ministerio terrenal del Señor, declaró: si escupen sobre Él, Él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. Conocemos la amplitud del amor del Redentor, porque Él murió para que todos los que mueran puedan vivir de nuevo. Y yo siento que esa es la prueba de amor más grande que puede haber, infinita, el hecho de que Él haya dado su vida uh-huh. por cada uno de nosotros. Esa es la muestra de amor grande. Ahora, podemos sentir su amor todas las mañanas cuando nos levantamos y el Señor nos da una nueva oportunidad para que corrijamos el camino. Hablábamos acerca de que nuestra vida puede ser truncada en cualquier momento, uh-huh. pero el simple hecho de que nos regale un día más de vida para que todo lo malo que hicimos en el día anterior lo podamos corregir. Uh-huh. Yo creo que esa también es una muestra de amor interminable de nuestro Padre Celestial. El hecho de que se nos dé esa oportunidad de poder nuevamente congratularnos con el Señor, de aceptar a Jesucristo, de acercarnos a Él, de corregir lo que debemos de corregir, pues yo creo que esa oportunidad es más que suficiente como prueba de su amor para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Muchas gracias. Estas enseñanzas también aplican para la segunda venida del Salvador. El presidente Ezra Taft Benson, en la revista New Era de mayo de 1982, dijo: su venida será ambas, gloriosa y terrible, dependiendo de la condición espiritual de aquellos que permanezcan. Pensemos en ello. Si seguimos en el camino correcto,
como seguidores de Jesucristo, estaremos pendientes y entenderemos las señales. Esto lo leemos en Doctrina y Convenios 45, versículo 39. Y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor. Sí, las señales de la venida del Hijo del Hombre. Muchas gracias. Y ahora en Doctrina y Convenios 38, 30. Os digo estas cosas a causa de vuestras oraciones. Por lo tanto, atesorad sabiduría en vuestro seno, no sea que la maldad de los hombres os revele estas cosas por medio de su iniquidad, de una manera que retumbará en vuestros oídos con una voz más fuerte que la que sacudirá la tierra. Mas si estáis preparados, no temeréis. Ahora regrésense por favor a Elamán, capítulo 16, versículo 5. Hablándoles de cosas que en breve se verificarían, para que supieran y se acordaran en el día de su cumplimiento que se les habían hecho saber de antemano, a fin de que creyeran. Por tanto, cuantos creyeron en las palabras de Samuel, fueron a Nefi para ser bautizados, pues llegaban arrepintiéndose y confesando sus pecados. Muchas gracias. Dice cosas que en breve se verificarían. El maestro dijo que vendrá como un ladrón en la noche, es decir, nadie, absolutamente nadie, sabe el momento exacto. Pero si ponemos de modo paralelo las enseñanzas de Samuel el profeta y las señales que están sucediendo hoy en día, coinciden de manera casi exacta. Y como ya dijimos y leímos, tenemos que estar preparados. En la vida de cada verdadero discípulo hay un momento en que se debe emprender una tarea insuperable. Debemos recordar que el Espíritu del Señor protege a sus siervos, incluso cuando se supera en número. Es posible que no se nos pida que prediquemos a una multitud hostil. Es posible que no nos arrojen flechas y piedras, pero sea cual sea nuestro desafío, estaremos protegidos de daño si enfrentamos nuestras tareas con fe y valor y hacemos caso a nuestro profeta y confiamos en la promesa del Señor que volverá. Vamos a ver ahora si tuvo éxito el profeta Samuel. Algunos fueron bautizados, otros le arrojaron piedras y le lanzaron flechas, y al ver que no podían herirlo, muchos más se bautizaron. Tenemos a Nefi y a Samuel trabajando con un solo propósito. Vamos ahora a Elamán 16, versículos 13 y 14, por favor. Pero aconteció que en el año 90 del gobierno de los jueces se manifestaron grandes señales y prodigios al pueblo, y empezaron a cumplirse las palabras de los profetas, y se aparecieron ángeles a los hombres, a hombres sabios, y les declararon buenas nuevas de gran gozo, de modo que en el año empezaron a cumplirse las escrituras. Muchas gracias. Menciona hombres sabios y quisiera agregar mujeres. ¿Y quiénes son estos hombres y mujeres sabios y sabias? Vamos a Elamán 14, versículo 30 y 31. Así pues, recordad mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad lo hace contra sí mismo, pues he aquí, sois libres, se os permite obrar por vosotros mismos, pues he aquí, Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Él os ha concedido que discernáis el bien del mal, y os ha concedido que escojáis la vida o la muerte, y podéis hacer lo bueno y ser restaurados a lo que es bueno, es decir, que os sea restituido lo que es bueno, o podéis hacer lo malo y hacer lo que es malo os sea restituido. Muchas gracias. Veamos otra escritura sobre sabiduría en Doctrina y Convenios 45, versículo 56. Y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hable acerca de las 10 vírgenes. Aquel día, es decir, el día de la segunda venida. Y ahora, en el versículo 57. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Este versículo nos enseña 3 puntos clave que debemos procurar tener. Primero, han recibido la verdad. Segundo, han tomado al Santo Espíritu por guía. Y tercero, no han sido engañados. Y esto, como dijo David hace rato, es maravilloso. Lamentablemente no todos creyeron en el profeta. Vamos a Elamán 16, versículo
6, por favor. Pero la mayor parte de ellos no creyeron en las palabras de Samuel. Por tanto, cuando vieron que no podían herirlo con sus piedras ni con sus flechas, gritaron a sus capitanes, diciendo: «Prended a ese individuo y atadlo, porque está poseído de un diablo, y por el poder del diablo que está en él, no podemos herirlo con nuestras piedras ni con nuestras flechas. Por tanto, tomadlo y atadlo y llevadlo». Y ahora el 15. No obstante, el pueblo empezó a endurecer su corazón, todos salvo la parte más creyente de ellos, tanto entre los nefitas como entre los lamanitas, y empezaron a confiar en su propia fuerza y en su propia sabiduría, diciendo: También es algo que hoy sucede. Un profeta rara vez es popular y el costo de ser profeta siempre es grande, ya que puede ser llamado a decir esas cosas que no son agradables y puede encontrarse luchando contra una marea de malentendido en masa y, como lo registra la historia, ser apedreado, crucificado, desterrado, ridiculizado, rechazado o expulsado, porque la verdad no agrada a todos los hombres, y el tiempo ha demostrado que las mayorías no siempre están en lo correcto. El presidente Ezra Taft Benson dijo: ¿Cómo respondemos a las palabras de un profeta viviente cuando nos dice lo que necesitamos saber, pero preferimos no escuchar? Es una prueba de nuestra fidelidad. Bien, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos mucho por el tiempo. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, hagamos los ajustes necesarios para corregir el camino. Seamos sabios, seamos prudentes para tener la guía del Espíritu. Vivamos las enseñanzas de la verdad y estemos atentos a las señales de la segunda venida de nuestro Salvador. Gracias. David. Amigos, qué gusto que nos hayamos podido escuchar en este espacio. Nos estamos viendo en la siguiente emisión. Shay. Gracias por seguir con nosotros y, al igual que ustedes, nosotros también aprendemos. Y no se vayan, no escuchen a nadie más que no sea nosotros. No, tienen albedrío, hermanos. Ah, cierto. De preferencia Muchas nosotros. gracias, Iván. Pues gracias hermanos por escucharnos, gracias por estar al pendiente de esta emisión. Ya saben que también nos pueden seguir por medio de YouTube, en el canal Descubriendo Ven Sígueme. Ahí están todos los programas, por si no tienen forma de cómo descargar el podcast, ahí lo pueden ustedes escuchar. Pues muchas gracias por su atención y nos escuchamos la próxima emisión de Descubriendo Ven Sígueme. Pues esto es todo y hasta la próxima. He pasado varios días encordando y desencordando mi instrumento, mientras que la canción que he venido a cantar sigue sin haberse cantado. Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.